Amén. Pues Dios te bendiga. Y viendo, por ejemplo, un poco nuestra sociedad actual, vemos que es una sociedad que le gusta la fama, ¿verdad? Los medios electrónicos, todo esto que ahora tenemos, nos hace o nos lleva a salir más, ¿verdad? O a promovernos más. Si vemos las redes sociales, la gente, ¿por qué pone un meme o pone cualquier cosa ahí? Es porque pues quiere ser vista, quiere que la gente le admire. Vemos, por ejemplo, ahora las fotografías, la gente pues con sus teléfonos, ahora que tienen cámara integrada, pues se toman muchas fotos. Antes para tomarse fotos pues era muy costoso, ahora la gente puede tomarse muchas fotos, puede hacer filtros y siempre que alguien se toma una foto pues su deseo es que salga bien en la foto, por eso se pone filtros, se acomoda, se pone de tal manera especial para que se vea bien. Entonces la gente quiere esa fama, tal vez no una fama a nivel mundial como tal vez la tiene un artista, pero sí entre sus amigos, entre sus conocidos. Entonces buscamos sobresalir. La sociedad actual, los medios de comunicación que tenemos ahora nos invitan o nos motivan a tratar de ser famosos. O a que la gente pues salga constantemente y hay gente que todos los días usa las redes sociales para ser vista y está al pendiente de todos los likes que tiene o si no tiene likes y trata siempre de hacer algo para que tenga. Entonces buscamos esa fama. El ser humano siempre la ha buscado en diferentes niveles, en diferentes formas. Siempre ha querido sobresalir. Aún a lo largo de la historia podemos ver desde tiempos antiguos, ¿verdad? La gente también se mandaba a hacer sus pinturas para poder permanecer y que le pusieran toda su belleza. O sea, la gente siempre ha querido esta fama y hacer cosas pues para ser famosas, sobresalir, hacer cosas para que la gente le llamara la atención de los demás. Bueno, pues el apóstol Pablo, al principio de su vida y de lo que él desarrolló, que vemos lo que nos dice la Escritura, pues él fue un personaje que, pues sí, buscaba esa fama, buscaba ser importante. Su vida era muy, muy activa, él estudiaba, hacía cosas, él quería sobresalir, era muy aguerrido. Fue una de las personas muy aguerridas en perseguir a la iglesia. Él quería, pues a través de esto, sí, destruir y castigar a los cristianos, pero de una manera pues también sobresalir. Y después vemos en una de las epístolas cómo él describe todos sus logros ya de una manera más humilde, pero pues sí, fue una persona que logró muchas cosas, buscó esa fama. Y después de que tiene el encuentro con el Señor Jesús, su perspectiva cambia y ya no busca el ser famoso, y toda esa fama, ese prestigio, ese conocimiento que él tenía, ese coraje o ser aguerrido para perseguir la iglesia y todas estas cosas que él pudo hacer, no lo cambia y ahora transforma su vida una vez que tiene ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y fue uno de los personajes principales en promover la grandeza del Señor Jesús y su obra. Y vemos todas sus epístolas, siempre cristocéntrico, siempre exaltando al Señor Jesús y aún llevando su propia vida a menos para que el Señor Jesús fuera glorificado. Y él escribe, y vamos a Filipenses capítulo 3, verso 7, él escribe esta palabra, ya habiendo sido transformado
por ese encuentro por el Señor Jesús. Y dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esta es una circunstancia que Él repite constantemente a lo largo de todas sus epístolas. Él exalta a Jesús y Él está dispuesto a ser sacrificado, a perder toda esa fama que tenía, todo ese reconocimiento que tal vez un día luchó por Él. Al toparse con el Señor Jesús y verlo, pues Él dice: eso lo estimo por basura, de nada me sirve ser famoso, de nada me sirve el conocimiento que pueda adquirir si es por vanidad. Si todo lo uso solamente para conocer a Cristo, entonces mi vida tendrá un sentido correcto. Y precisamente unos versículos antes de este pasaje, antes de que escribiera esto, él describe sus logros humanos que él había tenido. Y dice Filipenses 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, si vemos, y él, una vez que se topa con el Señor Jesús, hace esa comparación. Sí es cierto, yo logré muchas cosas en el sentido de fama, podría ser alguien importante si yo quisiera, tenía atributos especiales que otras personas no tenían, pero eso ya no me sirve, eso ya no me interesa, porque ahora lo que quiero es conocer a Jesús. Y veamos lo que le sucede a él. Él se topa y ve al Señor Jesús y sabe que Él resucitó, tuvo una plática con Él, después tuvo muchas experiencias espirituales en eso, fue llevado al tercer cielo. Entonces Él hace esa comparación y dice: pues de nada me sirve toda esa fama, de nada me sirve haber logrado todas estas cosas. Ahora lo que me importa es reconocer la grandeza, porque Él pudo darse cuenta que por mucho que Él hiciera, nada se podría comparar a lo que es el Señor Jesús. Nadie puede ser semejante al Señor Jesús. Nadie puede tener la gloria que tiene el Señor Jesús. Nadie puede hacer lo que el Señor Jesús hizo. Nosotros solamente estamos bajo de Él y, como dice Él mismo, perderlo todo por la excelencia del conocimiento de Dios. Él estimaba como nada su vida en comparación a la gloria y la grandeza del Señor Jesús. El pensamiento actual, te decía, del mundo, si tú ves lo que se habla en los programas, lo que se trata muchas veces en la televisión, en los medios, en las redes sociales, en este nuevo método de coaching, de estar animando a la gente para ser alguien, siempre el pensamiento actual está llevando a la gente a ser un vencedor, a ser sabio, inteligente, a ser diferente a los demás, a ser poderoso, a tener autoridad, a ser autosuficiente, a ser único y especial. Y esa es la carrera en que están llevando al ser humano. Tiene que ser diferente, si no, entonces no va a ser nadie. Tiene que ser sabio, si no va a ser nadie. Y están llevando a la gente a sentirse orgullosa de sí mismo y le dicen: tú eres el campeón, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Hay tantas frases muy bonitas, ¿va? Pero que no tienen nada de cierto, de que si tú lo crees lo vas a lograr. Nada es imposible para ti. Si tú lo crees, si tú luchas, si tú te esfuerzas, puedes lograrlo todo. Y todos estos pensamientos de llevar a la gente a ser un conquistador, un vencedor, lo están llevando a ser autosuficiente y sacar a Dios de su vida.
y sentir como que, bueno, pues si yo soy poderoso, yo soy todo, yo lo puedo hacer las cosas que dicen que puedo lograr, entonces no necesito a Dios. Y la sociedad actual está sacando a Dios de todo, ¿verdad? Del pensamiento, de las escuelas, de las luchas. Entonces, si tú ves todo lo que se lucha, por lo que la gente pelea, y aún muchas cosas que se hablan en las redes sociales, es sacar a Dios y decir, mira, tú puedes, si tan solo lo deseas y te esfuerzas, tú puedes hacerlo. Y entonces se creen autosuficientes. Y la sociedad actual más que nunca está sacando a Dios de sus vidas. Supuestamente algunos luchando contra la religiosidad y otros con la inteligencia y la sabiduría de que tenemos ya tanto conocimiento y hemos logrado tanto como seres humanos que no necesitamos a Dios. Pero veamos en esta pandemia, un virus cómo ha puesto de cabeza al mundo. Un virus ha hecho unos estragos impresionantes en la economía, en la sociedad, en las costumbres, en las cosas que hacemos ahora, y nos demuestra que el ser humano no es lo que piensa. ¿A dónde están esos pensamientos de conquista, de vencedor? Y si tú dices, a ver, pues tú eres muy vencedor, muy conquistador, aunque te dé el virus no te va a pasar nada, pues no. La gente tiene temor a esto porque es algo que nunca había experimentado. Entonces Dios está mostrando al mundo la necesidad que tiene de Él. La vida, la existencia que yo tengo, no se trata de mí, como es la sociedad que dice. El importante eres tú, es tu cuerpo. ¿Qué le dicen a las jovencitas ahora? Es tu cuerpo, tú haz lo que quieras con tu cuerpo y si quieres matar a ese bebé que está dentro de ti, lo puedes hacer. Son tus derechos, es tu pensamiento. Tú lo que pienses, hazlo. Lo que desees, hazlo. Entonces están haciendo que el hombre viva su propia vida sin Dios y que todo se trata de Él. Pero nosotros, el mundo no gira alrededor de mí. Ni siquiera tu familia. Tú no eres... a veces queremos, ¿verdad?, que todo gire. Las mamás muchas veces posesivas quieren que todo gire a través de ellas y controlan al marido y controlan a los hijos y quieren controlar a los hermanos. No se trata de eso. La vida no gira a tu alrededor, ni siquiera la de tu familia, ni siquiera la de tus hijos. Nosotros, la vida, la existencia no se trata de mí. La existencia se trata de reflejar la gloria del que me hizo. Por eso yo tengo que volver mi corazón al que me hizo, para que mi vida refleje su gloria. Y por eso voy a hacer lo que Dios quiere que Él haga, no lo que yo quiero hacer. La vida no se trata de mí, se trata de que Dios refleje su gloria en mi vida. Por eso el Señor Jesús dijo algo muy importante. Y vamos a Mateo capítulo 16, verso 24. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El hombre logrará valorar, entender, vivir, gozar, disfrutar su vida cuando honre y valore a Dios y entienda la obra que Dios quiere hacer en él. Es entonces que sí recuperaré mi vida. Pero si yo quiero hacer que mi vida se trate de mí, la voy a perder. Porque yo no sé qué es la vida, yo no la puedo entender, su complejidad. Y aún el ser humano ha tendido a entender lo que es la vida, y vemos a lo largo de la historia cuántas veces ha cambiado. Y sus conceptos de vida de hace 100 años no son los mismos de ahora, ni siquiera los de hace 10 años son los mismos de ahora, porque el mismo ser humano no sabe. Pero los valores que nos menciona la Escritura acerca de qué es la vida ahí permanecen desde hace miles de años, desde el principio. Y es por eso lo sorprendente, como la Biblia, siendo un libro tan antiguo, de hace muchos años, de hace siglos, sigue siendo eficiente porque sí trata los motivos verdaderos de la vida. Entonces nosotros tenemos que usar nuestras vidas
no para mi provecho, no para mi uso, sino para aquel que me dio la existencia. Porque tú no te la diste, que dice la Escritura, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Tú no decidiste un día nacer, tú naciste simplemente y existes. Y tú no puedes determinar cuántos años vas a estar en esta tierra, sino es Dios quien lo va a hacer y qué es lo que vas a hacer y todas las cosas que eres. Por eso, para que yo pueda ganar mi vida, la tengo que perder. Y tengo que hacer que mi vida se pierda en la vida de Cristo, en su propósito, que mis propósitos, mis sueños, mis anhelos se pierdan en Cristo para que entonces los gane. Para que entonces pueda vivir y gozarme en la vida que Dios me ha dado en la existencia. Nosotros como creyentes, siendo alumbrados por la palabra de Dios, debemos hacer que nuestra vida, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestros propósitos, nuestras luchas se pierdan en la gloria de Dios y en su majestuosidad. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, que te decía al principio. Él primero vivió su vida, hacía lo que quería, sus deseos, sus anhelos, y luchó por eso aguerridamente contra la iglesia. Pero cuando él ve la gloria de Jesús, es cuando su vida se pierde. Al ver la gloria de Cristo, al ver su majestuosidad, al ver su grandeza. Y entonces, a partir de ese momento que conoce al Señor Jesús, él perdió su vida. Perdió todos los propósitos, anhelos que tenía, todas las cosas que él hizo antes, todos sus logros anteriores se perdieron en la gloria y en la majestuosidad que él vio de Jesús. Y eso nos debe pasar a nosotros también como creyentes. Tu vida debe perderse en esa majestuosidad de Dios. ¿Qué somos nosotros ante la gloria de Dios? ¿Qué es tu propósito comparado al propósito eterno de Dios? ¿Qué es tu deseo comparado a los deseos eternos que Dios tiene con la humanidad? Se pierden. Por eso lo que nosotros tenemos que tomar es el propósito de Dios. Tenemos que tomar sus anhelos. Eso es lo que el mismo Señor Jesús como ser humano hizo con el Padre. Él no buscó su propósito, su plan. Él dejó su vida que se perdiera en el propósito del Padre. Por eso, estando en el Getsemaní, cuando él no quiere hacer algo, dice: yo no quiero hacer esto, pero no mi voluntad sino la tuya. Entonces él hace que su vida se pierda en el propósito de Dios y logra hacer el propósito de Dios. Y es ahí cuando gana el nombre más alto sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesús. Por eso él dice: ¿quieres ganar tu vida? Que se pierda en Dios, que se pierda en su propósito, que se pierda en su plan, que se pierda en su gracia, en su majestuosidad, y entonces la vas a ganar. Pero si tú quieres hacer tu propia vida, pues la vas a perder. Yo quiero oír un pasaje que a mí me llama mucho la atención ahorita que hemos estado con este reto de los 6 capítulos en 6 meses, la Biblia. Y vamos a Éxodo capítulo 32, verso 9. Es un pasaje que he leído muchas veces, pero siempre es impactante volverlo a leer. Y vamos a Éxodo capítulo 32, verso 9, y dice así la Escritura: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, perdón, se me movió, ahí está. Y ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación, grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ve toda esta circunstancia. Moisés saca al pueblo de Israel y vaya que era un pueblo rebelde y contumaz. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo creo que Moisés dice, pues sí, es un pueblo rebelde y contumaz que cada rato me quieren andar matando. Ya a estas alturas ya lo querían haber matado, ya lo querían apedrear, ya le habían tratado de hacer muchas cosas malas, siendo que los había sacado de Israel, de Egipto, poderosamente, la mano de Dios, pues sí que era un pueblo rebelde. Moisés tenía muchos problemas con este pueblo, sí. Entonces la propuesta que le estaba dando Dios a Moisés era muy buena. Dice, mira, te quito todo este pueblo, los mato ahorita a todos y de ti inicio la nación que yo quiero hacer. Qué buena propuesta. Pero Moisés sabía la historia, conocía el plan de Dios, conocía el deseo de Dios, todo lo que Dios quería hacer. Él mismo estuvo delante de Dios, le explicó todo lo que fue el principio, el fin. Se cree, ¿verdad?, que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, o sea que Dios le mostró todo. Entonces Moisés comprendió claramente el deseo de Dios, el propósito. Y entonces Moisés le recuerda a Dios, no que le recuerda, pero de una manera que Dios le estaba probando allá a Moisés. Moisés le dice a Dios, pero si tú tienes un propósito, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo lo que tú les prometiste, de esta tierra que les ibas a dar. Entonces Moisés antepuso el propósito de Dios al propósito que él pudiera haber tenido en su vida. Porque Dios le dijo, mato al pueblo y de ti saco una nación. ¡Qué fácil! Entonces el famoso iba a ser ahora Moisés, ya no Abraham. Si tú ves, y aún en la actualidad, y vemos pasajes del Nuevo Testamento, ¿quién es el importante? Pues Abraham. Abraham es el padre de todos. En aquella expresión, cuando se topa el Señor Jesús con los fariseos, dice, pues nosotros somos hijos de Abraham, no dicen somos hijos de Moisés. Moisés no tenía la posición que tenía Abraham, porque Abraham es el padre de todos. Pero con esta propuesta, pues Moisés podía ser la nueva generación que iba a cambiar. Iba a ser todo nuevo, pero se iba a perder el plan y el propósito que Dios llevaba desde antes. La promesa que Dios había dado es que de Judá iba a salir la descendencia. Moisés no era de Judá, Moisés era de la tribu de Leví. Entonces se iba a deshacer el propósito de Dios. Por eso Moisés dijo, no, Señor, no, que se haga tu plan, no el mío, que se cumpla tu propósito, no el mío, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces Moisés, como Jesús, como los grandes personajes de la Biblia, aún María cuando dice hágase tu voluntad con tu sierva, ellos someten su fama, someten sus sueños, se pierde su vida en el propósito de Dios, pero al perder su vida en el propósito de Dios le están ganando realmente. Y Moisés también se convierte en un personaje importante en la historia del pueblo de Israel, con todas las cosas que pasaron. Pero no quiso suplantar el propósito de Dios, no quiso que esa incomodidad que podía tener con el pueblo de Israel, el mismo Moisés, se hiciera que el plan de Dios no se cumpliera. Y entonces esconde su propósito en el propósito de Dios. Para Moisés fue más importante el plan que Dios tenía que el plan que podía suceder con él. Y dijo Moisés, Señor, no, que siga tu plan, que siga lo que tú le habías dicho a Abraham, que siga lo que tú le habías dicho a Isaac, lo que tú le habías dicho a Jacob, todo lo que tú hiciste desde el principio, todas las promesas que tú has dado, que siga. Mi vida no importa, y si tengo que padecer con este pueblo, que padezca. No hay problema, pero tu plan es el importante, que no se diga de ti. Por ejemplo, nuevamente, y vamos a Números capítulo 14, verso 12, otra vez sucede que el pueblo está en una actitud rebelde.
Y Dios le hace la oferta otra vez a Moisés. Y vean lo que dice en Números 14:12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, este pueblo que es rebelde y contumaz, no, yo te voy a poner un pueblo bueno, gente bonachona, que no tengas problemas, que tú estés bien, que tú te la pases súper bien, todo disfrutando. Te voy a poner mejores cosas. Pero ¿qué dice? Verso 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como un solo hombre, y la gente que hubiera oído tu fama hablarán de ti, diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Sabes cuál era la preocupación de Moisés también? La fama de Dios. Cuando Dios le hace otra vez la oferta de matar a todos y hacerlo él bien y cambiarle todas las circunstancias, dice Moisés, no. Porque entonces, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué van a decir que después de todas las señales y prodigios no pudiste meter? La gente va a hablar mal de ti, siendo que tú eres Dios. Yo no quiero que la gente hable mal de ti. Yo no quiero que tu nombre sea blasfemado. Yo no quiero que tu nombre sea puesto en tela de juicio. No, Señor, yo soportaré y haré lo que sea necesario para que no se hable mal de ti. ¿Sabes? Ese pensamiento debemos tener nosotros como iglesia. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuál es debemos como iglesia buscar el propósito de Dios, no mi propósito, no que se diga bien de mí, no que yo esté en una circunstancia muy agradable y cómoda, sino que no se hable mal de Dios, que no se hable mal del Señor Jesús. Yo veo tristemente y cristianos que se dicen cristianos y escriben y atacan a la iglesia. Y hablan cosas malas de la iglesia y ponen memes en contra de la iglesia, criticando lo que se hace en la iglesia, ciertas doctrinas de la iglesia, y hablan mal de la iglesia. ¿Sabes que al hablar mal de la iglesia vas a hacer que la gente hable mal de Dios? Porque la iglesia es de Cristo. Y si tú hablas mal de la iglesia, la gente va a hablar mal de Cristo. Así lo vio Moisés. Y dijo, Señor, es que si tú no nos metes y nos destruyes aquí, tú eres soberano para hacerlo, la gente va a decir que no pudiste con Israel. No, mejor yo me aguanto y sigo con el pueblo para que no se hable mal de ti. Y ahí sigue el pueblo de Israel todavía, a pesar de todas las circunstancias. ¿Sabes? La iglesia es importante. La iglesia es valiosa para Cristo. Tú lo puedes ver a lo largo de toda la Escritura. El Señor Jesús la funda, todas las cosas que se hablan sobre la iglesia. El Espíritu Santo está transformando a la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestro corazón haciendo parte de la iglesia, Señor? No. Yo no voy a hablar mal de la iglesia. Yo no voy a criticar a nadie. Yo voy a sostener la iglesia para que no se hable mal de ti, Señor Jesús. Para que la gente no diga cosas de ti, para que la gente hable bien de ti. Y si tengo que padecer, que padezca. No importa que sufra. A veces, cuando hablas de mal de un hermano, cuando hablas mal de un hermano de la iglesia, ¿qué estás haciendo? Hablando mal de Jesús. Porque es miembro de la iglesia. Porque estás criticando. Mejor, ¿qué tienes que hacer? Pues callarte, luchar, orar, hacer otra cosa. Pero nuestro plan y propósito debe perderse en el propósito de Dios. La iglesia tiene un propósito. No es tu propósito.
Es el propósito de Cristo. Hay un plan que Dios tiene con la iglesia. No es tu plan, es el plan de Dios. Y tus planes y propósitos y tu voluntad deben meterse y perderse en ese glorioso plan, porque el plan que Dios tiene para la iglesia es maravilloso. Es más importante la fama de Dios que la tuya. Eso peleó Pablo, eso pelearon los apóstoles, eso han peleado los grandes personajes de la Biblia. Han peleado por Dios, por su fama, porque no se hable mal de Él. Aún tu propia vida, que debe reflejar la imagen de Dios. Tú debes hacer que la gente no hable mal de Dios ni con tu testimonio. Cuando tú dices una mala palabra, cuando tú estás actuando en una mala actitud, aún con los hermanos, contigo mismo, con tu familia, ¿sabes a quién estás poniendo mal? A Dios. Porque Él es, al Señor Jesús, porque Él es el fundador de la iglesia. Eso es lo que tú tienes que ver, eso es lo que Moisés vio. Yo voy a defender, o de mi parte yo lo voy a defender. Como dijo Josué después, más adelante, yo en mi casa serviremos a Dios. No sé ustedes, pero yo en mi casa sí vamos a servir a Dios. O sea, hazlo tú. Tú defiende la fama de Dios. Tú defiende el propósito de Dios, defiende a la iglesia de Cristo, ama a la iglesia. Por eso tienes que amar a la iglesia. Todo lo que hizo el apóstol Pablo, todo lo que hizo el apóstol Pedro, y tú lo puedes leer en las epístolas, ellos defendieron a Jesús y a la iglesia. Nunca verás hablando, el mismo Pablo, cuando está hablando a la iglesia de los Corintios, no les habla mal, no los insulta, no les reclama, no les señala cosas negativas, él defiende. Sí les exhorta a comportarse bien, pero nunca insulta a la iglesia. Tú no vas a ver en ningún pasaje de la Escritura, en ninguna epístola, que algún discípulo o apóstol de la iglesia haya hablado mal de ella. Siempre la defendían, todas las epístolas. Las mismas, las cosas que el Señor Jesús menciona en el Apocalipsis hacia la iglesia también son cosas positivas. Sí le tiene que reclamar ciertas cosas, pero no olvidando quién era la iglesia. Y vas a ver que le habla bien a todas las iglesias, aunque algunas las regaña. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué pasaría si te hacen a ti la oferta? Si tú hubieras sido Moisés y Dios se te hace la oferta, ¿qué hubieras dicho tú? Tú cambias todo. Tú dices, sí, Dios, que se mueran todos. Yo me hago algo nuevo. ¿Qué hacen muchos cuando dividen una iglesia y se van? Toman esa oferta, que no se las hizo Dios, ¿verdad? Pero la toman, pues yo sí voy a ser mejor que los demás. ¿Y qué hacen? Hablar mal de la iglesia anterior. Y decir cosas y cosas y cosas. O sea, no aceptaron la oferta, no valoran, no están dispuestos a callarse, a someterse para defender la iglesia de Cristo y someterse al propósito de Dios y someter su propósito y perderse ellos. Como dice el Señor Jesús, pierde tu vida para que la puedas ganar. Cuando eres parte de la iglesia, tú pierdes tu vida por la iglesia, porque es la esposa de Cristo y tú la defiendes, no vas a hablar mal de ella. No la vas a juzgar y criticar. ¿Por qué? Porque entonces estás hablando mal de Cristo. Porque es su iglesia. Defiéndela, lucha por ella, porque es la fama de Jesús. ¿Cuál es la iglesia que Dios está transformando? Pues la iglesia que está ahora. Y Dios se encarga, y Dios le está levantando. Yo le he dicho en otras ocasiones, la institución más importante de la tierra es la iglesia. No en ningún gobierno de la tierra. No en ninguna empresa, por muy afamada que sea, muchos recursos tenga de dinero y sea muy famosa en el mundo. No, la institución más valiosa del mundo es la iglesia. Porque es la institución que Jesús fundó y es por la que nosotros tenemos que luchar y pelear. Defiende a la iglesia. Defiende la fama de Dios. Con tus hechos, con tus actitudes. No juzgando, no criticando, defendiendo. ¿A cuántas veces nos decimos, ese hermano ya que se muera? Moisés no hubiera dicho eso. No, que no se muera.
¿Qué dice el Señor Jesús acerca de aquel pasaje cuando llega el dueño con el jardinero? Le dice, no, ya córtala. Dice, no, espérate otro año más. Cuando alguien me hable mal de un hermano, no, es que no es así. Defiende, porque es parte de la iglesia. Y la iglesia tiene un gran valor. Y es el Espíritu Santo quien está haciendo la transformación y el cambio cada día. ¿Qué es más importante? ¿Tu fama o la fama de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Tus derechos o el derecho de Dios en la tierra? Detrás de todo esto está tu plan. Detrás de todo esto está tu propósito. Y no se trata de que yo esté cómodo. Se trata de que tú cumplas tu propósito. No se trata de que yo esté bien. Se trata de que tu pueblo esté bien. De que tu propósito siga adelante y que se cumpla. Y eso que hizo Moisés sirvió para que el Señor Jesús viniera. Y Judá siguió vivo. Ahí hubiera muerto toda la tribu de Judá. Y Judá no murió. Y por eso hubo una descendencia. Y de la tribu de Judá nació Jesús, nuestro Salvador, y se cumplió el propósito de Dios. Que tu vida se pierda en el propósito de Dios. Que tu vida no se trate sobre ti, sino se trate sobre aquel que te dio la existencia. Y para que Él refleje su gloria y su majestuosidad y tú te pierdas. Tú te vas a perder en su gloria. ¿Quién podrá asemejarse? Por eso Pablo, cuando vio sus logros y que yo era circuncidado y fariseo de fariseos y estuve a los pies de Gamaliel y no sé cuántas cosas hizo, vio a Jesús y dijo, no, soy basura. Eso no sirve para nada. Lo pierdo, no me interesa que se quede ahí. Porque ahora mi lucha es conocerte a ti, Señor Jesús. Piérdete en la grandeza y en la gloria de Dios. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás y vamos a orar. Interesante circunstancia en que puso Dios a Moisés. Pueblo rebelde y contumaz, es cierto. Un pueblo difícil. Pero aún sobre esa dificultad, Moisés sabía que ese pueblo tenía un gran destino. Y sigue ese pueblo con ese gran destino. Si tú miras la iglesia, no fue fundada por el deseo de un ser humano. La iglesia no es un capricho de un ser humano. Es el deseo de Cristo de extender el evangelio a lo largo de toda la historia del ser humano para que se predique ese evangelio y la gente se pueda salvar. Y la iglesia tiene un destino, que lo dice la Escritura. La iglesia será arrebatada, llevada como desposada para su esposo, que es Jesús. Y el Espíritu Santo se está encargando de prepararla, de instruirla, lo cual nosotros no podemos detener. Quien hubiera visto a Israel, hubiera dicho, no, este pueblo, ¿qué llamado podía tener? Después de todas las maravillas que Dios hizo con ellos y todavía se quejan y tú te asombras cuando lees la Escritura, te asombras de la respuesta del pueblo de Israel. Pero ese pueblo tenía un destino y lo sigue teniendo. Muchos ven la iglesia y dicen, la iglesia, ve todas las actitudes, ve a los hermanitos, ve a la hermanita, ve a aquel líder, al otro líder, ve las cosas que dicen. Pero la iglesia es la iglesia, a pesar de eso, y tiene un destino y un propósito. Y si tú eres parte de la iglesia, defiende ese destino de la iglesia. No la destruyas, no dejes que sea destruida. No dejes que sea manchada su propósito. Porque en el propósito de la iglesia está el propósito de Cristo. Y es un propósito de ser la desposada.
Eso es lo que vemos en la Escritura. El deseo de Jesús es casarse con la iglesia. Ese es el destino de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la iglesia? ¿Quiénes somos para dividirla? ¿Quiénes somos para señalarla? ¿Quién eres tú para señalar a un hermano, decir que se muera fulano de tal, que se vaya? No sirve. Si es la iglesia y tenemos que luchar por ella. Dios le puso esta prueba a Moisés y Moisés antepuso su propósito al propósito de Dios. Moisés antepuso su deseo al deseo de Dios. Perdió su vida en la majestuosidad de Dios. Que tu vida se pierda en la majestuosidad de Cristo, en la gloria de su presencia. Que se pierdan tus sueños, tus anhelos, no sirven. Si tú comparas tu sueño, tu anhelo al anhelo de Dios, es nada. Si tú comparas tu propósito al propósito de Cristo y de la iglesia, es nada. Por eso súmate y piérdete ahí, porque perdiéndote en la presencia y en el propósito de Dios, ganarás tu vida y verás el verdadero significado de ella. Y verás que la vida es gozo y alegría y deleite en la presencia de nuestro maravilloso Salvador. Que la gracia de Dios sea contigo. Piensa, valora quién es la iglesia, qué es Dios, quién es Dios, quién es Jesús. Y piérdete en su gloria y piérdete en su presencia. En el nombre de Jesús. Pues te esperamos pronto verte. Seguimos siendo preparados, instruidos por Dios para volver como una iglesia diferente. Y una de esas cosas es, nos vamos a perder ya. Que nuestros deseos y sueños y anhelos se pierdan. Que nuestra vida se pierda en la maravillosa y gloriosa presencia de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vamos a despedir ahora. La gracia de Dios sea contigo. Ánimo, esfuérzate, no tengas miedo. Dios está contigo. El propósito de Dios no ha cambiado. Y desde que tú entregaste tu vida a Cristo, tampoco ha cambiado ese propósito. Sigue adelante en lo que Dios quiere hacer y nos vemos pronto.